Muy buenas tardes, muy buenas noches para unos, para otros, muy buenos días. Esta es una presentación que ya es parte de la semana, ¿verdad?, de estudio que estamos haciendo. Comencé ya de esta semana un poquito tarde, ¿verdad? Como ustedes han visto, porque eh, pues el foro de la última actividad que teníamos propuesta estaba para que lo concluyéramos el día 14 con sus aportaciones que fueron muy valiosas. En el caso, pues veo un resumen de que puedo observar que la mayoría, como bien dicen sus aportes, ¿verdad? Les fue más cómodo realizar las VLANs y fue más entendible que quizás las VPN. Vamos a ver algo de la seguridad de las VPN, porque de eso se trata, ¿verdad? Más que todo la parte de la VPN. En estos momentos que estamos en aislamiento social, ¿verdad? Y en nuestras casas, vemos una situación en la cual la VPN está muy de moda por la parte de la seguridad. Ustedes pudieron crear una VPN con un par de comandos que teníamos por ahí, ¿verdad? En este caso a través de unos equipos Cisco, de unos switch. Pero hay diferentes maneras, ¿verdad? Algunos me preguntaban acerca de si las VPN son tan seguras que yo no puedo infectar eh, el servidor o mi máquina. No es tanto mi máquina, porque supongamos que yo me estoy conectando a una VPN como usuario. Yo tengo una máquina, supongamos que estoy en China y me estoy conectando a mi máquina, a un servidor en Honduras. La VPN me sirve más que todo, ¿verdad? En el caso de, de que yo estoy desde remotamente trabajando, es para tener un acceso más directo a mi servidor. Pero que si puedo infectarlo, claro que sí. Mientras yo no tenga, por ejemplo, mi digamos, mi máquina no tenga una buena configuración, ¿verdad?, de mis programas o de mis antivirus. En el caso de que yo tenga algún tipo de infección por virus, yo puedo contaminar mi servidor, ¿verdad? Lo que evita es que yo tenga la conexión con otro tipo de máquinas dentro de la empresa o dentro de esa zona o país donde estoy trabajando. Por ejemplo, China tiene dentro de sus políticas, ¿verdad? De que toda conexión con dispositivos debería hacerse a través de VPN. Entonces, una forma más expedita de que decíamos nosotros de que existen los protocolos como el IPsec y otros que nos ayudan a, a tener ese tipo de seguridad, sí, pero que todo va a depender de mí, ¿verdad? En este caso, tener ese tipo de seguridad. Hay otras formas seguras como conectarse a escritorios remotos o la virtualización o sea, hacer máquinas virtuales, ¿verdad? Porque una máquina virtual, supongan ustedes que yo abro una máquina virtual y en ningún momento una máquina virtual se va a poder infectar, digo yo, desde el punto de vista en que no estoy trabajando directamente dentro de mi máquina y ninguna otra archivo que yo haya descargado o virus va a entrar en esa máquina virtual, ¿verdad? Porque la estoy ejecutando de forma remota. Bueno, esos son algunos conceptos que vamos a ir aprendiendo en el camino. Ya una vez haciendo un resumen y tratando de conectar esa teoría o esos temas que hemos visto con anterioridad, los vamos a conectar a esta parte de la seguridad, que como bien les abrí en la plataforma nuevos documentos para que ustedes tuvieran el tiempo estos días, a partir del martes, miércoles, jueves, de hacer sus lecturas, ¿verdad? El día jueves me he propuesto hacer aperturar esta grabación para continuar con nuestros contenidos de la última unidad. Ahí pueden ir haciendo entonces las lecturas correspondientes. Adicionalmente, ya voy a subir esta grabación. La voy a subir en dos partes, porque esta es una presentación, más que todo, ¿verdad? Como las presentaciones que yo hago, no son tanto de contenido, sino que de imágenes y de ejemplos. Y esto es lo que nosotros queremos que ustedes pongan en práctica. Acuérdense que en esta unidad no va a ser tanto de que ustedes eh, memoricen, palabras, comandos, sino que pongan en práctica, ¿verdad? Ese conocimiento. ¿A través de qué? De actividades, de foros,
y otro sinnúmero de actividades que vamos a ir tratando de realizar. Entonces, en este caso, ¿verdad? Eh, Vamos a ver la configuración de una seguridad poniendo de ejemplo un switch. ¿Cuál va a ser entonces, en este caso, nuestra agenda? Bueno, esta agenda va a estar enmarcada número uno, ¿verdad? En el CCNA, como ya lo hemos dicho, el curso CCNA de Cisco, en la versión 7, porque anteriormente se usaba la Cisco ha ido escalando y ha ido mejorando sus contenidos. Y en este caso nosotros estábamos anteriormente en una versión 6 y hemos estado pasando a la versión 7. En el segundo punto de esta agenda, nosotros vamos a tratar sobre la seguridad de los puntos terminales, ¿verdad? Como así como vemos a esa persona que está trabajando desde su casa, desde una máquina, ¿verdad? En su trabajo, etcétera. Y la seguridad a nivel de capa 2, así como ustedes lo están viendo en el tercer punto. Cuando decimos L2, acuérdense que en inglés es layer, ¿verdad? Capa 2. A, a partir de la capa 2 en adelante es donde nosotros vamos a aplicar la parte de la seguridad. Y la parte, obviamente, en el cuarto punto de otros puntos que vamos a tocar, como protocolos que pueden ser mitigados, como el DHCP, el STP, ¿verdad? Bueno, entre otros que vamos a ver. Hay otras opciones que tenemos ahí para mitigación de cualquier tipo de ataque que se nos pudiera dar y que pudiera infringir nuestra seguridad. Bueno, y para hacer un resumen también y hablando de la anterior lámina que hemos visto, vamos a ver que en esta versión 7 nosotros hemos ido más o menos con algunos de los temas, ustedes los van a ver ahí dentro del curso de comparándolo desde el comunicación electrónica de datos, ¿verdad? Hasta redes. Hemos visto, por ejemplo, el modelo OSI, en donde están las diferentes capas, las hemos discutido. Hemos visto IPv4, hemos visto IPv6, ¿verdad? Hasta el momento. Y ahorita, con el contenido que nosotros estamos observando en la actualidad, que es la parte de la seguridad, de la configuración de la seguridad, ¿verdad? Hemos visto VLAN, hemos visto LANes, hemos visto VLANs, LAN inalámbrica, ¿verdad? Y la parte de la seguridad de esos componentes. Eh, bueno, y también la parte de la VPN, como ya los habíamos mencionado aquí, y los conceptos de seguridad, que son algunos documentos de lectura que tenemos ahí que ya vamos a irlos discutiendo mientras ustedes van aprovechando a leerlos, tal como ya lo he mencionado. ¿Cuál es el alcance y secuencia entonces de todos estos contenidos? En función a esta tabla vamos a ver algunos tópicos aquí para ver los puntos o de puntos de conexión, ¿verdad? Cómo se van a ver o cómo vamos a tratar de mitigar cualquier ataque que se pueda dar a la seguridad de esos dispositivos, ¿verdad? Acuérdense que cuando hablamos de puntos de dispositivos finales, así como dice aquí endpoint, ¿verdad? Es son dispositivos como las computadoras de escritorio que tenemos nosotros, los tablets y otros, cualquier dispositivo que estemos usando. Acuérdense que también tenemos dispositivos intermediarios como los routers, switch, modem, etcétera, ¿verdad? Entonces nos tratamos de conceptualizar en esa parte. En otro tópico que es el acceso al control, ¿verdad? Vamos a observar algunos estándares como el 802.1, el uso en esa parte de la autenticación que hay que hacer a través de las redes de área local, las LANs. Y también otro tópico, como ya habíamos visto, es cómo vamos a tratar la parte de la seguridad y el acceso a las vulnerabilidades que nosotros pudiéramos tener en la capa 2. Otro punto muy importante que vamos a hablar en la capa 2 son cómo se pudieran dar y cómo vamos a mitigar algunos ataques a esa capa 2, viéndolo desde el punto de vista de las MAC, de las tablas de direcciones MAC. Acuérdense que la capa 2, como bien se los mencioné y una vez se los dejé incluso de tarea, se subdivide en dos subcapas. La subcapa lógica y la subcapa MAC, ¿verdad? La subcapa MAC es la que va
conectada, digámoslo así, a la capa física. Acuérdense que la capa eh, 2, ¿verdad? La dividíamos. Entonces esa división está en que una subcapa va hacia la capa física, que es la subcapa MAC, y otra va a las subcapas superiores, a la 3, 4, 5, 6 y 7, que es la subcapa lógica, ¿verdad? Que la llamamos por sus siglas LLC. Ok, entonces ahí hablamos también, hemos mencionado lo de los ataques a la LAN, a la seguridad de los ataques, cómo vamos a mitigar eso. Les hablé yo anteriormente y lo hablábamos al inicio, que íbamos a comparar lo que era la versión 6 con la 7. La versión 6 estaba más centrada en la parte de verificación y resolución de problemas. Ahí es donde se distribuía o se, digamos, se enfocaba la mayor cantidad de teoría. Pero ahora con la versión 7 se centra más que todo en algunos conceptos y configuraciones fundamentales de la red. O sea, se vuelve un poquito más práctica, ¿verdad? Porque mientras allá estamos centrados en la verificación de la configuración y resolver problemas, aquí estamos más bien enfocados en algunos conceptos y realizar las configuraciones fundamentales. Acuérdense que yo les había mencionado también que los dispositivos van orientados ahora a que nosotros los podamos programar. Entonces, esa es una parte muy importante. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este módulo? Los objetivos, ¿verdad? Y como bien lo dice el título, es cambiar la configuración de seguridad, hacer más segura la seguridad en los dispositivos. Y esto permite que el objetivo sea la configuración de los switches para mitigar los ataques, ¿verdad? En las redes LAN. Hablamos de las redes LAN porque estamos orientándolos acuérdense, a un dispositivo ahorita, como ejemplo, un switch, pero también podría estar en las redes WAN, ¿verdad? Cuando hablamos de un dispositivo como el router, ¿verdad? Entonces, por eso estamos, valga el juego de palabras, switch LAN. Cuando hablamos de un switch, acuérdense que fue uno de los fundamentos con los que iniciamos la clase de redes, fue hablar que el switch es el que tiene que ver con las redes de área local y el router tiene que ver con las redes, con conectar redes de área amplia, ¿verdad? Entonces, algunos tópicos, como bien lo menciona aquí, ustedes los pueden ver en esa tabla. Número uno es implementar la seguridad en los puertos y la implementación de la seguridad de los puertos consiste en mitigar los ataques en la tabla de direcciones. Acuérdense que, qué es lo que sucede en los switches, para ponerlos en contexto y que ustedes en su mente puedan analizar, es que los puertos o cada puerto de nuestros dispositivos, valga la aclaración, en este caso un switch que tiene 24 puertos como el que estamos usando en el Packet Tracer, y cada puerto tiene una dirección MAC, ¿verdad? Así como cada computadora tiene una dirección MAC en cada puerto. Cuando hablamos de una NIC, por ejemplo, de una interfaz, una interfaz, perdón, de conexión, una NIC, ustedes han escuchado esa mención, NIC, es porque hablamos de un puerto de conexión, que es el RJ45, en el caso de una computadora de nosotros que la conectamos a una red a través de un cable UTP con un conector RJ45. De ahí tenemos un puerto, pero también hay puertos inalámbricos. Acuérdense que nuestras computadoras, por ejemplo, portátiles, manejan una conexión inalámbrica, que lo llamamos WNIC por la parte de sus siglas en inglés, que es inalámbrico, wireless. Entonces, cada punto de conexión, ya sea inalámbrico o físico en conexión en Ethernet, va a tener una dirección MAC físicamente y es única, valga la aclaración. A partir de esta parte, que es un poquito bien amplia, nosotros vamos a ir viendo también en esta primera sesión y en esta primera grabación, vamos a ver estos dos primeros tópicos. Cómo vamos a implementar la seguridad de los puertos, porque es un poquito largo, y cómo vamos a mitigar los ataques en VLANs. Porque los VLANs, acuérdense, las VLANs tienen que ver con la creación de la configuración de algunos puertos, ¿verdad? En nuestros switches. Entonces aquí vamos a explicar cómo configurar un protocolo tal como el DTP
y una VLAN nativa para mitigar los ataques en VLAN. Luego, en la segunda parte de este video, porque ahorita vamos a hacer una primera parte hasta ahí donde ya les expliqué donde se VLAN, en la segunda parte entonces vamos a ver cómo mitigar los ataques por DHCP, ¿verdad? Cómo configurar la inspección de estos puertos de DHCP para mitigar estos ataques, cómo vamos a mitigar los ataques por ARP y cómo vamos a mitigar los ataques por STP. ¿Cuál es el protocolo ARP? Porque sin duda no lo hemos tocado, lo hemos mencionado, pero no lo hemos tocado. No tanto como el de DHCP, que yo creo que ya todos lo conocemos, ¿verdad? Pero también los protocolos como ARP. ¿Qué sucede con ARP? Para hacerles un comparativo, para que usted tenga una idea. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la parte de router, hablamos de tablas de enrutamiento, ¿verdad? Hablamos de que tenemos una colección, por así decirlo, usar una analogía, de diferentes direcciones de sus redes con sus máscaras en una tablita. El router guarda ahí, ¿verdad? Esa información. ¿Para qué? Para que cuando llegue un paquete, este paquete pueda llegar a su destino final, a su red. Porque el router, acuérdense que enruta paquetes a diferentes subredes. ¿Qué es lo que sucede ya en la parte de los switches? Los switches lo que manejan son tablas ARP que, siendo una analogía de las tablas de enrutamiento, tienen algo de parecido. Incluso estas tablas ARP también son manejadas por los dispositivos finales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, ¿verdad? Y tablet, etcétera, que guardan diferentes direcciones para comunicarse con, con los dispositivos con los que estén en una misma LAN. Esto quiere decir que en una tabla ARP se guarda la información de la dirección IP y de las direcciones MAC de los diferentes dispositivos para hacer conexión con ellos. Esto es como que yo, que vivo en una colonia, tengo la dirección o tengo el conocimiento de la información de mis vecinos y puedo comunicarme entonces con ellos. A eso se refiere, ¿verdad? ARP. Eso es lo que hace básicamente el protocolo ARP. Luego entonces tenemos también el protocolo STP, el Spanning Tree, que lo que hace, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, es este protocolo nos ayuda a hacer conexiones entre sus redes también, hacer como un bucle de información entre los mismos, entre los diferentes dispositivos y habilitar las conexiones troncales entre sus redes. Pero eso ya lo vamos a explicar y ya vamos a ir viendo qué es lo que hace. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, ARP, vamos a ver cómo configurar esa función de ARP para mitigar ataques y vamos a ver cómo configurar a través de puertos FAS y de otro protocolo que se llama BPDU para mitigar algunos ataques por Spanning Tree, ¿verdad? STP. Bueno, y vamos a hablar de la importancia entonces de la capa 2, ¿verdad? Acuérdense, ya les había mencionado L2 es igual a Layer 2 en inglés, ¿verdad? ¿Cuál es la seguridad que nosotros deberíamos de tener en la capa 2? Ok, entonces comencemos con este principio. Nunca nos olvidemos que, la mayoría de ataques van a ocurrir dentro de nuestra red. Es muy importante saberlo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos, y en otras clases nos han enseñado, de que nosotros tenemos eh, clientes externos y clientes internos. Vean, los clientes internos son nuestros empleados, pues las personas que están en constante comunicación o conexión con nuestros dispositivos dentro de una LAN. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, un empleado abre inocentemente un enlace en un correo electrónico y puede descargar una aplicación no confiable. Normalmente, ¿verdad? Un empleado que abre un correo electrónico pudiera estar descargando un virus, como nosotros ya lo hemos visto, ¿verdad? Un ransomware que son los más, ahorita más eh, famosos, por así decirlo, un archivo exe. Y para eso pues tenemos que, ya vamos a ver la parte de la seguridad en cómo aplicar sistemas de filtrado, ¿verdad?
un muro de fuego, con un servidor proxy, etcétera. Entonces, además de eso, podríamos tener ataques maliciosos desde, por ejemplo, procedentes desde un empleado que está descontento. ¿Va? Cuando un empleado lo despiden, por ejemplo, no, me voy a llevar esta información, o voy a sacar esta información, o voy a hacer que tal información, eh, o tal máquina, o tal servidor, pues quede fuera de combate, como dicen, ¿verdad? Popularmente. Entonces, otros casos podrían ser visitantes que acceden a la LAN desde un área pública. Acuérdense que nuestras redes, ¿verdad? Si estamos hablando de una organización privada, pública, que nosotros somos miembros de ellas y estamos trabajando en la parte de TI y somos la parte de la administración de las redes, nosotros siempre vamos a tener puntos de acceso posiblemente a conexiones de LAN pública para nuestros clientes externos en algunos casos, ¿verdad? Algunas empresas, algunas instituciones. Imagínense la universidad, por ejemplo, que maneja muchas LANes públicas, podríamos decir, ¿verdad? O Unitec, o qué sé yo, dentro de un banco, una conexión Wi-Fi dentro de un restaurante, Burger King, etcétera, ¿verdad? Entonces, también tenemos algunos dispositivos IoT que no son o no tienen una seguridad adecuada. ¿Verdad? Ya sabemos nosotros ese término de IoT, ¿verdad? Que ya pusimos en práctica en la segunda unidad un pequeño ejemplo de diferentes dispositivos que se puedan conectar y que nosotros lo podemos manejar. De hecho, ¿verdad? Hay un caso muy específico en donde alguien pudo entrar a una red eh, de una institución desde y conectándose desde un aire acondicionado que tenía un dispositivo IoT que lo podía controlar. Se pudo conocer su dirección IP y pudo meterse a la red a través de ese dispositivo, ¿verdad? Es un caso muy mencionado ese que ustedes lo pueden buscar en las redes. Bueno, como Estados Unidos es el país de las estadísticas, aquí este informe del FBI que nos asegura que la mayoría de ataques ocurren desde donde, desde dentro de nuestra red. Lo que estábamos mencionando, los clientes internos de nuestra red, nuestros usuarios son los que son los más propensos a dañar nuestra red. Perdón. Por eso mencionábamos, o por eso tenemos una foto aquí, aparece una foto de los M&M, ¿verdad? Porque tenemos una variedad, vean ustedes, de chocolates, hay colores diferentes, pero no sabemos, cualquiera se puede hacer pasar por alguien que no sea incluso de la organización también, o puede ser alguien de la organización, pero que nos puede dañar. ¿Por qué la seguridad entonces en la capa 2 es tan importante? Vean ustedes, porque es como un muro de contención, ¿va? Así como lo que estamos viendo ahorita nosotros con estas pandemias, que nosotros tenemos que contener la enfermedad en ciertos sitios o no salir. Entonces la capa 2 es la que contiene todo, ¿verdad? Para las capas superiores. Si algo pasa de la capa 2 en adelante, ¿qué va a pasar? Va a poder hacer desastres en todas nuestras subcapas superiores, ahí, ¿verdad? Como lo podemos observar. ¿Por qué nos centramos en la capa 2 y no la capa 1? Acuérdense que la capa 1 es la capa física, ¿verdad? Y que la capa física estamos hablando más que todo de sistemas de conexión, de puertos, que llevan otro tipo de seguridad, ¿va? La seguridad física lleva a que nosotros pongamos cámaras, lleva a que nuestros racks tengan o estén asegurados para que nadie los toque físicamente, con llaves, con llavines, ¿verdad? Que nuestras máquinas tengan también seguros en los puertos, etcétera. Es más que todo la seguridad física. Pero como les mencionaba, la capa 2 es la que tiene que ver ya con con la seguridad lógica. Y de esa parte es la que nosotros vamos a tratar en esta presentación. ¿Cuáles son entonces esas amenazas? Pasemos ya para ir aterrizando un poquito y viendo algunos comandos que nos pueden ayudar en esto. En los ataques a capa 2 son algunos de los ataques más fáciles de implementar por los piratas, porque también son los que se pueden mitigar más fácilmente, ¿verdad? ¿Y por qué son los más fáciles? Porque normalmente son los que pueden
pueden acceder a los puertos del switch. Cuando hablamos de un conmutador, estamos hablando de un switch, a las interfaces de ese switch. Entonces debe de asegurarse ese switch que se utilice para que solo sea utilizado, para que se utilice de una forma segura en una organización o empresa. Entonces, la manera en cómo se aseguran de estos puertos va a depender de la función que tengan estos puertos, ¿verdad? Acuérdense ¿qué decíamos nosotros? Tenemos dos tipos de puertos. Los puertos de acceso, modo de acceso, que son los que se conectan a los dispositivos comunes o los dispositivos terminales, como estábamos mencionando, computadoras de escritorio, laptop, eh, tablet, etcétera, celulares. Y esos entonces van a determinar, depende de la seguridad que vamos a ir poniendo en cada uno de ellos. Un método muy simple, tal como nos dice aquí la lectura, que muchos administradores hacen es para ayudar a proteger la red, es el acceso, es deshabilitar los accesos no autorizados en los puertos, ¿verdad? Un switch. Vamos a, vamos a navegar a través de esos, a evitar que alguien navegue a través de esos puertos no utilizados y lo que vamos a hacer es apagar esos puertos. Entonces aquí abajo ustedes pueden ver un par de comandos en donde nosotros, primero está, digamos, la descripción, ¿verdad? Del argumento o del comando y luego el argumento. El comando es interface range, ¿verdad? Que es el rango y luego el argumento que va a ser el tipo de interfaz, el número el número desde el cual se comienza esa interfaz hasta la cual termina. Ese es el rango. Acuérdense, por ejemplo, creo que lo más fácil es recordar y que les gustó mucho a ustedes es la parte de la configuración de las VLANs. Y la configuración de las VLANs nos enseñaba esto, ¿verdad? Que después de crear nosotros los nombres de las VLAN y los números de VLAN, asociábamos a estas VLANs unos rangos de puertos o los agregábamos individualmente, puerto por puerto. En este caso, como ustedes pueden aquí ver, desde el puerto 20 hasta el puerto 24. O lo podemos agregar uno por uno o agregamos el comando rango y estos son los que se agregarían a esta VLAN. En este caso, lo que estamos haciendo es diciendo que ese rango de puertos que no son utilizados los apaguemos y así nadie más va a poder utilizar esos puertos. Esa es una parte de la seguridad. ¿Por qué asegurar esos puertos? Por lo mismo que estamos diciendo, la lógica. Si nadie los va a utilizar y en un futuro alguien, un usuario puede venir y utilizarlos y meterse desde ahí a nuestra red. Ah. Bueno, y entonces me van a preguntar ustedes, ¿pero qué vamos a hacer con los puertos que sí son utilizados? Porque a esos también se puede meter alguien. Bueno, apagando los que no se utilizan, ya estamos disminuyendo las probabilidades, ¿verdad? De cantidad de puertos a utilizar. Luego, con los que se utilizan, vamos a hacer otro tratamiento que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para esto, miremos nosotros cómo o se puede hacer o qué es lo que hace, digamos, un hacker o una persona que a veces se dice ser pseudo hacker, ¿verdad? O alguien que quiere hacer un daño a nuestra red, cómo hace un ataque a la tabla de direcciones MAC. En este caso, entonces el atacante lo que va a hacer es que, por ejemplo, va a utilizar o va a correr, así como nos dice aquí, un pequeño programa que se llama MACOF para hacer un escaneo de los puertos de las direcciones MAC, ¿verdad? Que se puedan utilizar y que este switch le va a entregar esa información al atacante para poder ser utilizado. ¿Por qué es tan importante que una persona o por qué se centra este programa o el atacante en saber cuáles son las direcciones MAC de nuestros puertos? Es por la siguiente razón. Porque acuérdense lo que les estaba diciendo yo al inicio, que cada puerto tiene una dirección MAC. Entonces, cuando el atacante puede definir qué puertos y qué MAC tienen, yo me puedo hacer pasar por un puerto que no tenga esa seguridad o que yo no haya configurado para que tenga
o se autentique con una sola dirección MAC específica y yo me puedo conectar a ese puerto. Ese es el principal objetivo de un atacante en el caso de que yo tenga eh, toda esa información. Entonces, lo que sucede aquí es, como dice bien arriba el título, es una inundación a la tabla de direcciones MAC, en donde el programa lo que hace es un escaneo, como les digo, de todos los puertos y el switch entrega toda esta información a mi programa y yo puedo ver entonces toda esa tabla para entonces continuar con el siguiente paso. Eh, bueno, ahí no sé si quedó bien explicado, pero yo la vamos a ir viendo de una mejor manera. Mientras tanto, vamos a ir poniendo en contexto lo demás. Si hay dudas o preguntas, acuérdense que me las pueden hacer al foro de consultas. Voy a crear también un foro para esta sección y también me las pueden hacer a mi correo. Hay personas que me han escrito últimamente, yo les he respuesto algunas dudas, etcétera, etcétera. Entonces estamos siempre, acuérdense, en comunicación constante. Entonces, ¿cómo vamos a mitigar estos ataques? El ataque que ya vimos ahí por inundación, a una tabla de enrutamiento, a una tabla MAC, perdón. El método más simple, tal como nos dice aquí, y efectivo para prevenir ataques de desbordamiento o de inundación de la tabla NAT es habilitar la seguridad del puerto. ¿Y qué es la seguridad del puerto? La seguridad del puerto es limitar la cantidad de direcciones MAC válidas. Es lo que yo les estaba mencionando. ¿Qué sucede? Mi máquina tiene mi máquina tiene una MAC, una dirección MAC en su puerto Ethernet, ¿verdad? Ya hablamos de que el puerto Ethernet es el que se conecta a mi cable UTP RJ45 y normalmente lo conectamos a qué? A un punto, una cajita de punto que vemos ahí, así como la que vemos en la universidad, ¿verdad? Que es un conector hembra, nuestro cable lo llevamos ahí, nos conectamos a ese punto y ese punto a quién está conectado a un switch allá en nuestro cuarto de telecomunicaciones o nuestra rack de telecomunicaciones tenemos un par de switch, así como ustedes lo han visto en la universidad. Entonces, esos switches tienen una dirección MAC que se conectan a mi máquina. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando dicen limitar? Limitar significa que solo mi máquina se va a poder conectar a ese puerto MAC. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el dispositivo es decir, va a comparar y va a decir, va a armar una tabla de direcciones MAC a las cuales solo esas se pueden conectar y va a decir, por ejemplo, mi máquina tiene la dirección MAC AA, WC. Entonces en la tabla del switch va a tener esa dirección MAC que estamos poniendo de ejemplo, AA, W, WC, y nadie más se va a poder conectar, solo que tenga esa dirección MAC y que sea válida. Así, cuando alguien o un hacker o una persona quiera conectarse con otra dirección MAC, no va a poder conectarse inicialmente. Ahora, ¿qué es lo que hacen los hackers a veces? Que pueden clonar direcciones MAC también, y por eso es necesario que los puertos también puedan tener no solamente una dirección MAC, sino que diferentes direcciones MAC y que esas sean rotativas o dinámicas, no estáticas. Pero eso es algo que vamos a explicar en las siguientes láminas. Entonces, esto va a permitir que un administrador vaya a configurar manualmente esas direcciones para un puerto o permita que el switch aprenda dinámicamente, tal como les estaba diciendo ahí, un número limitado de direcciones. Y cuando un puerto es configurado con seguridad, recibe una tabla, un marco o tabla de direcciones de origen del marco y se compara con la lista de direcciones de origen, ¿verdad? De él. Entonces, hay una comparación y ve, esta tabla de direcciones que yo tengo son las que se pueden conectar a mis puertos. Punto. Entonces, a eso le hablamos es limitar el número de direcciones MAC permitidas en un puerto. Y esa es parte de la seguridad que nos... Bueno, veamos entonces de manera oportuna cuáles son estos comandos que nosotros vamos a aplicar. La seguridad del puerto se habilita con el comando de configuración de la interfaz del puerto, en este caso es el Switchport Port Security.
observamos en el ejemplo, ¿verdad? En primera parte aquí nos dice que fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Si vemos allí la parte que está como en amarillo, ahí, ¿verdad? Que dice que fue rechazado el primer comando. ¿Por qué? Porque yo lo he seguido de entrar a la interfaz que voy a asegurar. Antes de asegurarla, lo que tengo que hacer es nombrar esa interfaz como un puerto de acceso normal. Acuérdense lo que dijimos al inicio, que hay dos tipos de puertos. Modo de acceso, así como lo vimos en la VLAN, y modos troncales. ¿Verdad? En este caso, lo que estamos diciendo es que esa interfaz está conectada a un dispositivo final, a una computadora, laptop, etcétera, así como lo hemos venido diciendo. Entonces, una vez que ya identificamos que es este tipo o modo de acceso, ahí sí aplicamos el Switch Port Security, ¿verdad? De forma predeterminada. Entonces, los puertos del switch de capa 2 ya quedan configurados de forma automática, ¿verdad? Este tipo de conexión activa. Y vemos el ejemplo que tenemos ahí en los comandos. Eso es un comando que nosotros podemos utilizar en cada uno de los puertos. Fantástico. Eh, otra forma de implementar la seguridad en los puertos es siempre que estamos hablando de la parte de limitar y asignar direcciones. Acuérdense que estamos hablando de dos términos: limitar los accesos y asignar las direcciones MAC, ¿verdad? Que va a tener nada más. Entonces, para este caso, vamos a establecer el máximo de direcciones MAC permitidas. Aquí vamos a ver nosotros el comando switch port security, en donde nos revela el máximo de direcciones MAC que vamos a tener en ese puerto. ¿Cuál es como les dije anteriormente, lo ideal es que tengamos solamente una, ¿verdad? Pero también con una pudiéramos tener el problema de que alguien descubra esa dirección MAC que tenemos en nuestra tabla, ya sea porque tiene al alcance la computadora y podamos ir a la computadora y ver la dirección MAC de nuestras computadoras, ¿verdad? O la computadora de la empresa por una ventana de comandos, ¿verdad? Con un simple par de comandos que creo que ustedes ya los han visto en otras clases y yo pueda descubrir entonces cuáles son las direcciones IP y las direcciones MAC de eso. Lo mejor sería entonces tener, por ejemplo, una cantidad dinámica también de MAC, como 4. Ya vamos a ver el ejemplo. Aquí lo estamos configurando a una, pero vean ustedes que un puerto MAC puede tener múltiples y por default puedes tener una cantidad desde 1 hasta 8192 direcciones MAC de conexión en cada puerto, diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí es donde estamos viendo ya el ejemplo más completo. Allá lo teníamos como nada más un inicio, pero aquí, ¿qué es lo nuevo que tenemos? Que además de aplicar el Port Security, ¿verdad? También podemos hacer un show una vez que ya lo aplicamos. En este caso estamos aplicando un máximo de 4 direcciones MAC, por lo que ya había explicado de forma segura y que se las aprenda esas direcciones de forma dinámica. O sea que cada 4 dispositivos van a poderse conectar ahí y dinámicamente se las va a poder aprender y agregar a su tabla en ese puerto. Y de esta manera se va a volver seguro. Entonces yo también puedo ver a través de un comando que es el show por security address, así como lo están y lo pueden observar ustedes en el lado derecho de la pantalla, ¿verdad? Se está poniendo el ejemplo de un switch S1. Allí podemos observar que cuando aplicamos ese comando, entonces básicamente nos va a dar cierta información. ¿Qué información nos va a dar? Nos va a decir que la seguridad del puerto está habilitado, nos va a decir que el estado del puerto es seguro,
que el modo de violación está apagado, que bueno, ahorita está apagado, ya vamos a ver, este es otro modo que vamos a agregarle también de seguridad. El envejecimiento o el tiempo, el lapso de, ven ahí la palabra game time, que es el tiempo en que va a transcurrir entre asignarles una diferente dirección MAC para estarla cambiando de forma dinámica. Y vean el número de direcciones MAC, que eso es lo que nos interesa, que pusimos arriba, fue de 4. Entonces ahí nosotros ya nos estamos viendo con show que siempre acuérdense que los comandos de verificación SPAR es, como dice su palabra, verificar que nosotros efectivamente los cambios que estamos haciendo se están viendo reflejados, ¿verdad? Y eso es justamente lo que estamos viendo en esta tabla. Bueno, veamos aquí lo que yo les estaba diciendo de la tabla anterior que estábamos observando en una de las líneas, que es la antigüedad o envejecimiento, ¿verdad? Eh, Esto de la antigüedad, ¿qué les digo yo? Para hacer una analogía, es como cuando nosotros tenemos un correo. Cuando nosotros tenemos un correo electrónico y que configuramos ese correo electrónico para que nuestra contraseña tenga un tiempo de caducidad. Eso es más que todo, la antigüedad es como la caducidad, ¿verdad? En este caso, de una dirección MAC, para que sea cambiada automáticamente. Entonces, la antigüedad de la seguridad de los puertos se puede usar para, o la caducidad, ¿verdad? De la seguridad de los puertos se puede usar para establecer el tiempo de esas direcciones seguras dinámicas y estáticas en un puerto y se admiten dos tipos de antigüedades o envejecimiento, como ustedes lo quieran llamar. Realmente es la traducción de esa palabra aquí, ¿verdad? Pero ya les expliqué de qué se trata esto. Entonces, que existen dos tipos que se admiten. Una que es absoluta, que en la parte absoluta, ese tipo, las direcciones seguras del puerto se eliminan después del tiempo de caducidad específico. O sea, vamos a establecer un tiempo de caducidad y esas direcciones MAC entonces se van a eliminar, ¿verdad? Es como que nosotros configuremos unos puertos para que una persona esté conectada a un usuario ahí por tanto tiempo. Pero después de ese tiempo ya caduque y ya no se pueda conectar y entonces ya no va a haber información, conexión con ese puerto. Otra es, otra manera, otro tipo es inactividad. En la parte de inactividad, ¿qué sucede? Las direcciones seguras en un puerto se eliminan si están inactivas. Eso es básico, ¿verdad? Esa es la otra parte de seguridad que debemos de aprender, que toda cosa que esté inactiva tiene que ser desconectada. Pero aquí nosotros lo podemos configurar de manera automática, de tal manera de que si un puerto está inactivo, entonces sea eliminado. Entonces, vamos a utilizar, ¿verdad? La parte de la caducidad de los puertos para eliminar direcciones MAC seguras en puertos seguros sin eliminar manualmente las direcciones MAC seguras existentes. Y también la caducidad de las direcciones seguras configuradas estáticamente se pueden habilitar o deshabilitar por puerto. O sea, nosotros podemos también de manera manual habilitar según como querramos estos puertos, ¿verdad? En el caso de que haya habido alguna violación, algún ataque, y que después de haber visto y observado y tomado nota de algún tipo de violación o ataque que se haya dado al puerto, entonces nosotros lo volvemos a habilitar, ¿verdad? A eso se refiere de que nosotros tenemos también a nuestro favor esos comandos que podemos realizar. Entonces, vamos a utilizar el comando switchport por security para habilitar o deshabilitar esa caducidad en la parte de los puertos, ¿verdad? En la parte estática o para establecer el tiempo en que van a caducar. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos un comando, ahí tenemos el ejemplo del comando, ¿verdad? Ven el argumento, switchport security, envejecimiento, y luego le decimos de qué tipo, el tiempo, si es estático, y si y cuánto tiempo,
Y si es el tipo, si es absoluta, como ya lo describimos arriba, que es porque vamos a eliminarlo por un tiempo de caducidad, o si es inactivo, porque el puerto está siendo, digamos, se va a desactivar por tanto tiempo de inactividad que nadie lo está usando y se va a dejar, ¿verdad? Entonces son dos conceptos que nosotros vamos a manejar ahí, nada más para que lo tengan en consideración. Ok, aquí vamos a ver entonces eso que ya estábamos observando. Otras maneras de implementar modos de seguridad contra la violación de los puertos es que si la dirección MAC de un dispositivo conectado a un puerto difiere de las listas o de las direcciones seguras que ya le hemos dado anteriormente, vean ustedes que vamos en una secuencia, ¿verdad? Y si la lista de las direcciones MAC que hemos asignado difieren de la segura, se produce entonces una violación en el puerto, lo que se llama una violación en el puerto, y entra entonces en un estado de desactivación por error o error desactivado. Y para configurar este modo de violación de puerto, se usa el siguiente comando. Vean ustedes, siempre el argumento switch port security violación. Y hay tres tipos de, por decirlo así, modos dentro de la violación. Hay un modo shutdown, restrict y protect. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno de estos en esta tabla que ustedes pueden ver aquí. Muestra cómo reacciona ese switch en función a cada modo de violación, así de forma rápida. Shutdown es el que está por defecto, o sea, ese es el que nosotros vamos a aplicar y es como que estuviéramos en niveles de seguridad. Shutdown es que nosotros vamos a apagar, que sucede una violación porque alguien se conectó o algo se conectó ahí que no tenía que haberse conectado, que no estaba de acuerdo a esa lista de MAC. Se deshabilita el puerto y la luz de LED del puerto, ustedes van a observar que los switches, cada puerto tiene una lucecita ahí, está normalmente en verde y a veces parpadea cuando hay actividad, esa luz va a apagarse. Eso aquí significa que se desactivó. También hay otra opción que es la restricción. ¿Qué sucede en la restricción? Va a suceder cuando van a haber un máximo de transferencia de información, ¿verdad? En primer lugar, cuando alguien se conecta, volvemos al mismo término, la condición va a ser la misma, alguien se conecta, hay un tipo de violación, pero nada más se restringe a la cantidad de paquetes que va a poder recibir esa persona, por así decirlo, o tener conexión con nuestra red, ¿verdad? Y entonces se va a generar un mensaje, un log de mensaje de que ha habido una violación y probablemente ese mensaje llegue hacia el administrador de la red. Hay diferentes programas, ¿verdad? Que van a notificarnos de warnings de nuestra red. Y por último está el nivel de protección, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que los paquetes um, no van a ser removidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a decir que no va a haber un mensaje, un log de mensaje no va a ser mensaje, no va a ser enviado, pero sí va a ser eh, restringido, ¿verdad? Porque va a haber una violación. Entonces, el número de paquetes no va a ser enviados a través no va a seguir siendo enviado a través de ese puerto con esa MAC, hasta que se conecte una MAC que sí sea la correcta. Entonces aquí va a depender de la necesidad que nosotros tengamos, de los puertos que nosotros digamos, este tiene que apagarse, este tiene que ser restringido, este tiene que ser protegido, va a depender de los niveles que nosotros consideremos. No me quiero detener mucho aquí porque hay un poquito más adelante que hay que hablar y es acerca de los comandos que nosotros ya aplicamos anteriormente. Aquí en este caso, vean ustedes, supongamos que el administrador, ¿verdad? De la red y de este switch ha cambiado eh, la violación de la seguridad a restringir. En el caso de que se dé una violación, y entonces, ¿qué sucede? Él aplica el comando, vean ahí en la segunda línea de comando
¿verdad? Del modo privilegiado, switch por security, violación, restricción de violación, ¿verdad? Y nos va a aparecer entonces cuando nosotros le damos un show por security, o sea, el comando de verificación para ver si se aplicó, vamos a ver ahí en la tercera línea el modo de violación. Se acuerda que lo había mencionado en unas pantallas anteriores, que ya va a aparecer como restringido. Ya sabemos qué es lo que va a ocurrir en restringido. Siguiendo, entonces, continuando con esta parte de cómo implementar la seguridad de los puertos y cómo hacer cuando un puerto da un error desactivado, nos va a aparecer, si entramos nosotros al modo de consola del dispositivo, del switch, además de que físicamente vamos a ver que el puerto, el LED se apaga, lo que vamos a poder observar es la siguiente información. Y vamos a observar que ese puerto no va a enviar ni recibir ningún tipo de tráfico. Y una serie de mensajes relacionados con la seguridad del puerto se muestran en la consola, tal como lo estamos diciendo anteriormente. Bueno, siempre acerca de la parte de la seguridad, vamos a cambiarlo entonces de manera de restricción. Vemos ahí cómo se cambia de manera restringido a manera apagado, shutdown. Entonces, en el ejemplo del comando de verificación show interface también podemos ver o identificar cómo están esos puertos, si está activada la seguridad, qué es lo que muestra el puerto. Dicen que hay un contador de infracciones. Cuando el contador de infracciones dice cuántas veces se conectaron ahí dispositivos o cuántas veces hubo un intento de conectarse, ¿verdad? Y obviamente el administrador va a tratar de hacer una investigación de qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Ese ya va más que todo orientado con una parte que se llama análisis forense, ¿verdad? De red o de seguridad, que ya es otra parte que no vamos a tratar aquí porque es muy profundo, pues. Pero que ahorita nosotros solo estamos viendo la seguridad de nuestros aparatos o dispositivos de red para posteriormente ponerlo en práctica. Obviamente, una vez que nosotros ya vimos por qué se dio el error y todo, entonces podemos pasar de que el puerto está apagado, shutdown, ¿verdad? Automáticamente por la configuración a un comando que le vamos a dar un no shutdown para habilitar nuevamente el puerto. Eh, Vean ustedes, aquí nos está de una manera más específica, nosotros podemos ver puerto por puerto qué es lo que sucede con cada uno de estos puertos, cómo está la seguridad para ver los detalles de esa seguridad de forma específica y cómo vamos a identificar, ¿verdad? Cada una de las cosas que se dé ahí. Ven ustedes que ahí incluso nos da la dirección MAC, bueno, todo el tipo de información ahí que nosotros podemos ver, el port security, si está habilitado, el estatus, el modo de violación, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a pasar allá al último tema de esta presentación, de este segmento, de este video, ¿verdad? Que son los ataques a las VLANs. ¿Cómo se pueden dar algunos ataques a las VLANs? Vean ustedes un ejemplo clásico como el que nosotros pusimos, ¿verdad? Y sé que por lo que me han comentado les gustó bastante lo de la VLAN. Vean ustedes aquí, que es el 802.1q. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros lo que hacíamos es virtualizar una interfaz física? ¿Qué sucedía? Lo convertíamos en varias interfaces virtuales, ¿verdad? Eso quiere decir que en esa interfaz física que ustedes pueden ver ahí entre el hacker y el switch, ¿verdad? Que está arriba, en esa interfaz troncal, y quiere decir que si hay dos VLAN, hay dos conexiones virtuales, ¿verdad? Al igual que entre los dos switches también, si seguimos la conexión. Bueno, ahí hay alguien hay un atacante
que quiere ganar acceso a nuestra VLAN. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay un modo muy tradicional que se llama ataque de doble marcado. Aquí lo vamos a ver de forma gráfica. Este ataque de doble marcado lo que hace es que, vean ustedes, ¿se acuerdan cuando hablamos de empaquetamiento, verdad? De los datos en las diferentes capas, ¿se acuerdan? Miren ustedes aquí que van los datos, va Ethernet y va la información de la VLAN, del acceso a la VLAN 10 y a las VLAN 20. Aquí lo estamos viendo en la parte izquierda, ¿verdad? En el primer inciso, vean ahí que tienen el 1. Este atacante envía esa información de forma, digamos, insertada, ¿verdad? Adicionalmente, dentro de ese paquete, vean ustedes que va un paquete que va dirigido hacia la VLAN 20. ¿Por qué dice de doble marcado? Porque realmente aquí solo debería ir para un paquete que se llame VLAN 10, pero observen ustedes que va también un VLAN 20, porque él quiere ganar acceso a esa VLAN. O sea, el objetivo de él es el alcance de la VLAN 20. Observen, al lado derecho, la máquina que está ahí, ese es el objetivo, ¿verdad? El que dice target. Luego entonces vamos a la lámina o a la parte de la lámina en la parte derecha y observamos que ya el paquete logró sortear la VLAN 10 y ahora quiere alcanzar la VLAN 20. Observen ustedes que el paquete que iba dirigido de la VLAN 10 se convierte en VLAN 20. Incluso el color, pueden ver ahí ustedes verde y verde se transforma, se enmascara y luego va hacia adelante. Eso se puede hacer con diferentes tipos de programas. Ok, pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Cómo mitigar este tipo de ataque? Esto es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer para mitigarlo? Okay. Entonces, vean aquí paso a paso los pasos y sus comandos que nosotros vamos a ir aplicando. Es primero que vamos a deshabilitar de la negociación de un protocolo que se llama DTP, enlace automático, ¿verdad? Que eso es lo que hace enlazar automáticamente los troncales entre los switches y lo que vamos a hacer es deshabilitar ese protocolo en los puertos. Entonces, que no se enlacen mediante este comando, ¿verdad? O mediante el comando de el primero que vamos a llamar es el switchport modo access y luego lo que vamos a hacer es el switch, el switch, el switchport, perdón, access, vamos a llamarlo en la VLAN a la cual queremos que se deshabilite. Bueno, el segundo paso es, dice, deshabilitar los puertos no utilizados. Lo que hemos venido diciendo anteriormente. Bueno, en el primer paso deshabilitamos el protocolo, ¿verdad? Que enlaza. Luego, en el segundo paso, lo que estamos haciendo es deshabilitar los puertos no utilizados y creamos una VLAN. Si tenemos VLAN 10, 20, como veíamos en el ejemplo anterior, entonces yo creo una VLAN, pongámosle, no como el ejemplo que está aquí, VLAN 500, pues nómbrenla como ustedes quieran, y ahí colocamos los puertos que no vamos a utilizar y los desactivamos. Paso número 3, habilite manualmente el enlace troncal en un puerto de enlace mediante el comando switchport modo trunk. Aquí entonces ya como nosotros dejamos de utilizar el enlace de manera automática, entonces tenemos que habilitar de manera manual, ¿verdad? Ese enlace troncal, diciendo que es un modo troncal. En el paso número 4, vamos a deshabilitar las negociaciones de DTP, enlace automático de los puertos de enlace mediante el comando switchport no negociable. Vean ustedes, eso es lo que estamos haciendo ya en la última línea de comandos. Y por último, en el paso 5, establecemos una VLAN nativa en una VLAN que no sea la VLAN 1 mediante el comando switchport trunk nativo VLAN, ¿verdad? Y colocamos el número de VLAN. Cuando decimos nosotros que hay una VLAN nativa, acuérdense que
Yo no sé si ustedes pudieron observar que cuando creaban su VLAN, siempre nos queda un número de VLAN nativa. Ese número de VLAN nativa también es escaso para que pues, se pueda acceder a nuestras VLANs, ¿verdad? Normalmente, o que los paquetes puedan entrar por eso. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que establecemos una nueva VLAN nativa que no sea la número uno, ¿verdad? Para que los programas ya o el atacante no conozca el modo de acceso tradicional, acceder a esa VLAN a través de ese enlace como que fuera un guest, ¿verdad? Como que fuera un invitado. Entonces, prácticamente es como quitar de un sistema operativo el invitado. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar. Esta siguiente parte que quiero que no se lo pierdan es de los ataques de HCP y lo esperamos entonces en la siguiente sesión. Espero que haya sido de su agrado, ¿verdad? Y que nos podamos estar comunicando constantemente. Muy pronto, una vez que ya tengamos discutido y que ustedes tengan las lecturas de este contenido, entonces vamos a proceder a las actividades correspondientes. Primero espero de que vayan leyendo y viendo estos videos. Mucho gusto y muy buenas noches.